Nunca olvidaré la tarde en que ella tocó a mi puerta. Era un día gris de otoño, con el viento frío revolviendo las hojas secas del jardín, como si la naturaleza estuviera susurrando secretos oscuros. En ese momento, estaba desesperada por encontrar a alguien que me ayudara con las tareas del hogar. Entre el trabajo y los niños, apenas tenía un momento para mí. Cuando abrí la puerta, la vi. Una mujer pequeña, de piel tostada y cabello oscuro, recogido en un moño tenso. Pulcra, transmitía serenidad y educación. Tenía una mirada profunda, como si pudiera ver a través de mí, aunque en ese momento pensé que solo era una muestra de personalidad fuerte. No me detuve a verificar referencias o a dudar, y la contraté sin más. Su nombre era Clara Benía, recomendado por una vecina con la que casi no había tenido contacto, pero no estaba en condiciones de ser exigentes. Había algo en su voz, de la manera en la que se desplazaba por cada rincón de la casa, que al principio me hizo sentir tranquila. Clara parecía ser la ayuda perfecta, eficiente, reservada, sin excederse en palabras y con una precisión casi meticulosa en cada tarea. Pero con el tiempo comenzó a ocurrir cosas inexplicables. La primera señal llegó al cabo de unas semanas. Objetos pequeños empezaron a desaparecer. Al principio pensé que eran los niños en una ocasión, un plato, menores, fáciles de perder en el ajetreo cotidiano. Sin embargo, un día, mientras buscaba una de mis blusas preferidas y no la encontraba por ningún lado, me di cuenta de que no podía ser una simple coincidencia. Cada armario, cada estante y la prenda seguía sin aparecer. No podía haber esfumado sin más. No, señora, no he visto nada parecido, respondió sin mostrar emoción alguna. Había una frialdad en su tono que me erizó la piel. Decidí no insistir más, pero una inquietud comenzó a anidar en mi interior, una sensación que se negaba a desaparecer. Con el paso de los días, esa sensación de incomodidad se fue intensificando. Noté cambios en mis hijos, quienes solían llenar la casa con sus risas y juegos. Ahora, el bullicio y las travesuras de siempre se habían apagado. Parecían estar más retraídos, más callados de lo normal. Mi hijo menor, Diego, fue quien más me preocupó. Evitaba las comidas y se refugiaba en su habitación, hablando en voz baja consigo mismo, murmurando cosas que no alcanzaba a entender mientras pasaba por el pasillo. Escuché su voz entre sueños. Murmuraba algo que me heló el corazón. Ella está en la puerta, no la dejes entrar. Al principio, intenté convencerme de que se trataba solo de una pesadilla infantil, algo sin importancia. La atmósfera de la casa se tornaba más opresiva, como si una sombra invisible estuviera envolviéndonos a todos. El aire parecía estar impregnado de algo que no podía ver, pero que se sentía presente en cada rincón, acechando, impregnando las paredes con una oscuridad intangible. La presencia de Clara no hacía más que intensificar mi incomodidad. Había algo inquietante en la manera en que se movía por la casa, en esos silencios interminables que parecían llenar el espacio, como si ella siempre estuviera observándome, incluso cuando yo no podía verla. Una noche, durante la cena, noté que Diego apenas había tocado su comida. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían perdidos en un punto distante, como si viera algo que yo no podía, tratando de reconfortarlo. Susurró casi imperceptiblemente: «Mamá, ella me está mirando». Mi corazón dio un vuelco, buscando a quién podría estar refiriéndose. Pero no había nadie, se había ido rato, y solo estábamos los niños y yo en la casa. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Esa misma noche, mientras me preparaba para ir a la cama, un ruido extraño llegó desde la cocina. Al principio,
Pensé que era solo el viento, pero al afinar el oído me di cuenta de que era algo más, un susurro bajo, un murmullo en un idioma desconocido, casi como un cántico. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no pude evitar acercarme, moviéndome con cuidado para no hacer ruido. Al llegar a la puerta de la cocina, lo que vi me dejó sin aliento. Clara, de pie frente a la ventana, con los brazos extendidos hacia la oscuridad que se cernía sobre el jardín. Sus labios se movían con lentitud, como si estuviera pronunciando palabras que no tenían sentido alguno para mí, y el aire a su alrededor parecía vibrar levemente, como si algo invisible y ominoso respondiera a su llamado. Mi instinto me empujó a retroceder, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Regresé a mi habitación y cerré la puerta con cuidado. Resonaban en mi mente una y otra vez: ella está en la puerta, no la dejes entrar. A la mañana siguiente, decidí que ya había soportado demasiado. Con el miedo retumbando en mis venas, busqué a Clara y la enfrenté. Quiero que te vayas. No quiero verte más aquí, le dije, tratando de mantener mi voz firme, aunque por dentro el terror amenazaba con quebrarme. Me sorprendió la determinación en mi propia voz, pero lo que más me sorprendió fue la reacción de Clara. No dijo una sola palabra, no intentó discutir ni mostrarme enojo. Sonrisa, una sonrisa pequeña, torcida, que parecía esconder un secreto terrible. Luego, sin pronunciar palabra, se dio la vuelta y se fue, dejando la casa en un silencio inquietante. Pero aquello no fue el final. Sombras en la casa parecían cobrar vida, alargándose y deformándose en formas imposibles. Empecé a escuchar risas apagadas en los pasillos, el eco de pasos cuando, en teoría, no había nadie más que yo. La noche, sobresaltados por pesadillas que los dejaban llorando y temblando. Y Diego empeoró. Se débil veía, pálido, como si algo estuviera absorbiendo su energía, desvaneciéndose poco a poco. Los médicos no tenían respuestas, ningún tratamiento parecía ayudar. La desesperación se apoderó de mí, mientras la presencia oscura que Clara había dejado atrás parecía consumirnos. Desesperada y sin saber a quién más recurrir, decidí buscar ayuda. Recordé las historias que mi abuela solía contarme cuando era niña, relatos sobre brujas, espíritus y maleficios. En otro momento, habría descartado cuentos, cosas como supersticiones, pero algo dentro de mí, una voz que no podía ignorar, me decía que lo que estaba ocurriendo escapaba a cualquier explicación racional. Un día, reuní el valor y fui a ver a una curandera que vivía en las afueras del pueblo, una mujer con un rostro lleno de arrugas que parecía contar su propia historia. Cuando le explicó lo que había pasado, su expresión se tornó sombría. Esa mujer no es lo que aparente ser, dijo con una voz grave y decidida. Has abierto la puerta de tu hogar y ahora está envenenando tu vida y la de tus hijos. Me entregó una serie de instrucciones: encender velas blancas cada noche, esparcir sal en cada esquina de las habitaciones y mantener a mis hijos siempre cerca de mí. Pero, además de estas medidas, había algo más que debía hacer, algo más arriesgado y personal. Tienes que enfrentarla tú misma, me dijo la curandera, mirándome fijamente a los ojos. Si no lo haces, nunca se detendrá. Seguirá regresando hasta que te bastante todo lo que amas. Sus palabras me asustaron, pero también me dieron una especie de resolución. Sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, cuando la atmósfera en la casa se había vuelto insoportable, supe que ya no podía aguantar más. Los sonidos inexplicables, las sombras que se movían por los pasillos, las presencias invisibles que parecía sentir constantemente. Todo me estaba llevando al borde de la locura.
Ya no podía quedarme de brazos cruzados. Debía hacer algo antes de perder por completa la cordura. Así que reuní cada gramo de valor que me quedaba, con una vela encendida en la mano, oscuro y frío. Sabía que Clara volvería. Lo había estado sintiendo en cada rincón de la casa, como si sus ojos oscuros se escondieran entre las sombras, esperando el momento adecuado para regresar y terminar con lo que había comenzado. Viejo árbol que se erguía en el centro del jardín, sus ojos clavados en mí, reflejando una oscuridad abismal. En su rostro se dibujaba una sonrisa malévola que parecía retar mi voluntad. Naturaleza le obedeciera, envolviéndola en una danza casi sobrenatural. No dijo una sola palabra, pero tampoco era necesario. Su sola presencia era capaz de helar la sangre. Sentí como el miedo se aferraba a mis entrañas, pero también una chispa de furia, una necesidad desesperada de proteger a mis hijos, mi hogar. Esa noche no iba a correr ni a esconderme. Esa noche estaba decidida a ponerle fin a aquello, sin importar las consecuencias. Pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. El miedo, que hasta entonces me había paralizado, se transformó en algo completamente distinto. Furia, una ira profunda y ardiente. Era una furia por lo que Clara le había hecho a mis hijos, por la manera en que había invadido y corrompido mi hogar. Con un grito desgarrador que parecía salir de lo más profundo de mi ser, me lancé hacia ella con la vela alzada, cada paso impulsado por una fuerza que no sabía que tenía. La golpeé con todas mis fuerzas, el impacto resonando en el aire nocturno. La vela se apagó al instante, pero ya no importaba, el daño estaba hecho. Por un momento pensé que todo había terminado, que finalmente habíamos vencido esa oscuridad. Llamé a la policía, temblando de terror, convencida de que encontrarían el cuerpo. Pero cuando llegaron, el lugar donde había caído estaba vacío. No había rastro de Clara. Era como si nunca hubiera estado allí, como si la tierra misma hubiera decidido tragársela. Revisamos cada rincón del jardín, buscando alguna pista, algo que confirme lo que yo había visto. Pero no había nada, ninguna señal de su presencia. Solo quedaban las marcas invisibles que había dejado en nuestras vidas, cicatrices que no desaparecerían tan fácilmente. Después de aquella noche, mis hijos comenzaron a recuperarse lentamente. Poco a poco, el color volvió a sus rostros y sus risas. Aunque tímidas al principio, empezaron a llenar nuevamente los espacios de la casa. Los sonidos extraños desaparecieron y las sombras que antes parecían tener vida propia volvieron a ser simplemente sombras, inocuas y mudas. Parecía que por fin la paz regresaba a nuestro hogar. Sin embargo, el miedo nunca se fue del todo. Aunque los días parecían más luminosos, las noches seguían siendo una prueba para mí. A veces, en las horas más oscuras, siento esa presencia nuevamente. Esa sensación de ser observada, de que algo o alguien está al acecho, esperando el momento perfecto para reaparecer. En el fondo de mi corazón, sé que esta historia aún no ha terminado. Clara, esa bruja que invadió nuestras vidas, sigue de alguna manera ahí, en la penumbra. Siento que algún día volverá y estaré lista para enfrentarla una vez más, porque esta vez sé lo que es el verdadero terror y también sé que aunque el miedo nunca se desvanezca del todo, no volverá a dejar que me controle. Fui empleada doméstica durante más de 10 años, en casas donde la monotonía y las órdenes eran la norma. Limpiar, cocinar, servir y luego volver a limpiar. Durante todo ese tiempo, fui testigo de cosas que la mayoría de la gente preferiría no conocer jamás. Sin embargo,
Nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en la última casa en la que trabajé. Todavía tengo pesadillas, y aunque esos monstruos ahora están encerrados, el miedo nunca se ha ido. Si realmente logré escapar, o si una parte de mí sigue atrapada en aquella casa, en ese infierno que parecía no tener fin. Todo empezó de una forma extraña, aunque en ese momento no supe identificarlo. Me contrataron para trabajar con una familia que parecía normal, pero había algo en el ambiente, un aire cargado de una incomodidad indescriptible que me puso en alerta desde el principio. Los Gutiérrez, así se llamaban. Sin embargo, la gente del vecindario nunca mencionaba su nombre. Vivían en una casa apartada, una construcción vieja y enorme, con techos altos que parecían susurrar en las noches. El jardín estaba lleno de hierba seca que crujía bajo mis pies, como si caminara sobre huesos rotos. Al principio, el señor Gutiérrez y su esposa fueron amables conmigo, pero había algo en su forma de ser que se sentía distante, frío, como si detrás de cada sonrisa hubiera una intención oculta. Me pagaban bien, lo suficiente como para hacerme ignorar las primeras señales de advertencia, pero lo que no pude ignorar fue la rutina extraña que seguían. Nunca salieran, nunca recibían visitas, salvo unas figuras encapuchadas que llegaban cada viernes por la noche, entrando al sótano de la casa sin decir palabra. Traté de no hacer preguntas. No era mi lugar, o al menos eso me repetía constantemente para mantenerme tranquila. Durante meses, mi vida se limitó a cocinar y limpiar, intentando mantenerme lo más alejada posible de esas sombras que parecían moverse en los rincones oscuros de la casa. Pero con el tiempo, algo cambió. La señora Gutiérrez comenzó a observarme de una manera diferente. No era la vigilancia de alguien supervisando el trabajo. Era una mirada penetrante, fría, que me hacía sentir como un ratón atrapado bajo la atenta vigilancia de una serpiente. Cuando le preguntaba si necesitaba algo, ella solo sonreía, una sonrisa sin vida que nunca llegaba a sus ojos. Luego, los olores comenzaron a cambiar. La casa, que solía oler a madera vieja y a los guisos que preparaba, empezó a tener un hedor penetrante que se filtraba desde el sótano, un olor metálico, pútrido, como si la misma muerte hubiera decidido instalarse allí abajo. Pensé en mencionar algo, pero las palabras morían en mi garganta cada vez que veía el rostro inexpresivo del señor Gutiérrez. Un día, la señora Gutiérrez me asignó una nueva tarea. Debía bajar al sótano y limpiarlo a fondo. Me dijo que hacía tiempo que no se usaba, pero sabía que mentía. La primera vez que bajé, la oscuridad me envolvió como un manto denso y opresivo. Tuve que usar una linterna que apenas iluminaba las paredes de piedra, cubiertas por una humedad pegajosa. Había algo en ese lugar, algo que se movía en las sombras, pero no vi nada, o, al menos, eso me convence de creer. Las siguientes veces que bajé al sótano, la sensación se hizo más fuerte. No estaba sola, sentía una presencia, algo más que el simple eco de mis pasos. Las paredes parecían respirar, y en la penumbra juraría que escuchaba susurros, voces que se mezclaban con el latido de mi corazón. A medida que exploraba más, me daba cuenta de que el sótano era mucho más grande de lo que parecía desde arriba. Había túneles que se ramificaban en direcciones imposibles, como si el lugar no tuviera fin. Cada vez que descendía, era como si me adentrara en un laberinto, uno del que nunca podría salir. Fue durante una noche de tormenta cuando descubrí la verdad. La lluvia había caído durante horas y los truenos hacían vibrar las ventanas. Los relámpagos iluminaban fugazmente el interior de la casa, creando sombras que parecían moverse por sí solas.
Estaba recogiendo la cocina cuando escuché los pasos. No eran los pasos arrastrados del señor Gutiérrez, ni el taconeo metódico de su esposa. Eran diferentes, más pesados, urgentes, como si algo estuviera siendo perseguido. Provenían del sótano. Me quedé congelado, mi cuerpo paralizado por el miedo. Pero entonces escuché algo más, unos murmullos, voces que no lograba entender. Mi curiosidad, ese error humano tan común, me venció. Tomé la linterna y comencé a bajar las escaleras con el presentimiento de que, al cruzar esa puerta, mi vida cambiaría para siempre. El aire estaba cargado, denso, casi irrespirable. A medida que descendía, el hedor que había sentido tantas veces se intensificaba, mezclado con un aroma acre, quemado. No eran velas ni incienso, era carne, carne quemada. Cuando llegué al fondo de la escalera, noté una puerta que nunca antes había visto. Estaba entreabierta y una luz rojiza salía de ella, pulsando suavemente, como si respirara. Mi mano temblaba mientras empujaba la puerta un poco más, intentando controlar el pánico que se apoderaba de mí. Me asomé y lo que vi me heló la sangre. Los Gutiérrez estaban allí, de pie en el centro de una habitación circular, rodeados por símbolos extraños dibujados en el suelo con sangre. En una mesa de piedra había un cuerpo. No era un animal, era una persona, o lo que quedaba de ella. Su piel estaba desgarrada y la carne parecía haber sido arrancada a mordiscos. El horror me sobrepasó. Sentí cómo las piernas me fallaban y tuve que apoyarme en la pared para no caer. El mundo se había vuelto irreal, una pesadilla que se había infiltrado en la realidad. Quise gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta, como si algo o alguien me impidiera hacer ruido. La señora Gutiérrez levantó la cabeza de repente, como si hubiera sentido mi presencia. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un segundo, que pareció eterno, la conexión entre nosotras fue inquebrantable. Su expresión no mostró sorpresa ni enojo, solo una sonrisa retorcida que me heló la sangre. Sin pensarlo dos veces, di media vuelta y subí las escaleras a toda prisa, sintiendo que las sombras del sótano se extendían detrás de mí, intentando atraparme. Mi mente estaba llena de imágenes imposibles, los símbolos, el cuerpo inerte, los ojos vacíos del señor Gutiérrez mientras murmuraba esas palabras extrañas. Alcancé la cocina, cerré la puerta del sótano y me apoyé en ella, tratando de recuperar el aliento. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente y el sudor frío me empapaba la frente. No podía quedarme más tiempo allí. Esa misma noche, tomé mis pocas pertenencias y me escabullí hacia la puerta principal. Cada paso hacia la salida era como caminar sobre cristales rotos, y cada sombra parecía extenderse para detenerme. Al llegar al vestíbulo, escuché un ruido. Me giré y ahí estaba el señor Gutiérrez, mirándome con esa misma expresión vacía, inhumana. No dijo una palabra, solo me observará, como si supiera que huir era inútil, como si quisiera que intentara escapar por cuánto tiempo podría durar. Abrí la puerta de golpe y corrí, sin mirar atrás. Sentía el viento frío golpeándome la cara, las ramas de los árboles arañándome los brazos mientras atravesaba el jardín. No me importaba a dónde ir, solo necesitaba alejarme de ese lugar. Mis piernas parecían moverse solas, impulsadas por el miedo más puro que jamás había sentido. Finalmente, llegué a la carretera principal, sin aliento y con el corazón martilleando en mi pecho. Apenas tuve fuerzas para detener un auto que pasó. El conductor, un hombre mayor, de rostro amable, se detuvo y me miró con preocupación. Debo haber parecido un fantasma, porque ni siquiera hizo preguntas. Simplemente abrió la puerta del auto y me ayudó a entrar.
Mientras el auto se alejaba de esa casa maldita, sintió una mezcla de alivio y terror. Miré por la ventana trasera, esperando ver la figura de los Gutiérrez allí, inmóviles, bajo la lluvia, pero no había nadie. Era como si nunca hubieran existido, como si todo lo que había visto en el sótano hubiera sido una alucinación, pero el olor seguía ahí, impregnado en mi ropa, en mi piel, y sabía que jamás olvidaría esa noche. Logré llegar a la comisaría al amanecer, después de caminar desorientada durante horas tras bajar del auto. Los oficiales me miraron con curiosidad cuando entré tambaleándome, empapada y con el rostro desencajado. Apenas pude explicar lo que había visto. Mis palabras eran un caos de sollozos y desesperación. Al principio no me creyeron, pensaron que tal vez estaba drogada o que había tenido una alucinación, pero algo en mi insistencia, en la angustia grabada en mi rostro, hizo que uno de ellos se compadeciera y decidiera acompañarme a la casa de los Gutiérrez. Cuando llegamos, la casa parecía exactamente igual que siempre, solitaria, aislada y el aire aún cargado de una oscuridad que parecía estar oculta a plena vista. Los oficiales se miraron entre ellos, dudando, pero finalmente entraron conmigo. Todo estaba en silencio. Parecía que no había nadie, pero algo me dijo que eso no era posible. Bajamos al sótano y allí, en la penumbra, encontramos las pruebas, restos humanos, símbolos extraños grabados en las paredes y el olor inconfundible de la muerte. Los oficiales, que hasta ese momento habían permanecido escépticos, quedaron pálidos, con los ojos muy abiertos. Lo que había visto no era una pesadilla, era real. Los Gutiérrez fueron arrestados al día siguiente. La noticia corrió como pólvora por el pueblo, y todos los medios se hicieron eco del horror que escondían tras esas paredes antiguas. La gente se congregaba frente a la casa, curiosa y horrorizada, mirando el lugar donde se habían llevado a cabo los rituales macabros. Pero en mi interior sabía que eso no era el final. Aunque los Gutiérrez estaban tras las rejas, algo había quedado allí, algo que no podía ser contenido por simples barrotes. Todavía tengo pesadillas. Me despierto en medio de la noche, empapada en sudor, y siento que algo me observa desde la esquina de la habitación. He intentado reconstruir mi vida, olvidar, seguir adelante, pero hay noches en las que todo vuelve. El olor metálico, los murmullos incomprensibles, la mirada fría de la señora Gutiérrez mientras se llevaba a cabo aquello que nunca debió ser presenciado. A veces pienso que nunca escapé realmente de esa casa, que una parte de mí sigue atrapada, vagando por los túneles interminables del sótano, donde la oscuridad parece no tener fin. Y en el fondo, sé que algún día tendré que volver, porque el infierno nunca desaparece del todo. Solo espera a que te atrevas a enfrentarlo de nuevo. Mi nombre es Paula. Nací y crecí en las afueras de Buenos Aires, en un pequeño pueblo donde todos se conocieron. Siempre fui una persona sencilla, alguien que se conformaba con lo necesario para vivir. Mi madre había sido empleada doméstica toda su vida, y cuando llegué a la mayoría de edad, supe que ese también sería mi camino. No me importaba lo que los demás dijeran, trabajo es trabajo, y nunca me ha asustado ensuciarme las manos. Hace unos meses conseguí empleo en una casa enorme en el barrio de Palermo. Era una de esas mansiones antiguas con techos altos y habitaciones que parecían interminables. Los dueños, la familia Beltrán, eran personas educadas, aunque distantes, especialmente la señora de la casa, Marta. Nunca fue grosera, pero siempre había algo en su mirada
que me hacía sentir incómoda, como si supiera algo que yo no. Mi trabajo era mantener la casa en orden, cocinar y cuidar a los 2 niños, Tomás y Camila, de 7 y 5 años respectivamente. Eran niños tranquilos, quizás demasiado tranquilos para su edad. Pasaban horas jugando en silencio en el salón y rara vez se metían en problemas. La mayoría de las veces ni siquiera sabía dónde estaban. La casa era tan grande que podía pasar todo el día limpiando sin cruzarme con nadie. Había algo particular en esa casa, algo que no podía poner en palabras. Desde el primer día sentí una especie de presencia, como si siempre estuviera siendo observada, incluso cuando estaba sola. Tal vez fue por la advertencia que recibí el primer día, cuando la señora Marta me llevó a recorrer la casa. Caminamos por todos los pisos, mostrándonos cada rincón, cada habitación, hasta que llegamos a un pasillo en el segundo piso. Allí se detuvo de golpe, me miró con una seriedad que nunca había visto en su rostro y me dijo: «Este pasillo debe mantenerse cerrado siempre, Paula. No quiero que te acerques a él ni que intentes abrir ninguna de sus puertas. ¿Entendido?». Asentí un poco sorprendida, pero no hice preguntas. ¿Por qué lo haría? Después de todo, yo solo estaba allí para trabajar, no para cuestionar las reglas de la casa. Sin embargo, no pude evitar sentir una especie de curiosidad morbosa. Cada vez que pasaba cerca de ese pasillo, un escalofrío recorría mi espalda. Era como si el aire allí fuera más frío, más denso, como si algo detrás de esas puertas estuviera esperando. Todo iba bien, hasta una noche en particular. Era un martes, lo recuerdo claramente, porque la señora Marta siempre salía los martes por la noche. Esa vez, la tormenta empezó justo después de que ella se fue, una lluvia intensa que golpeaba las ventanas como si quisiera arrancarlas de sus marcos. Los niños ya estaban acostados y yo estaba en la cocina terminando de lavar los platos cuando escuchaba un ruido, un sonido suave, como un susurro. Al principio pensé que eran los niños, pero cuando subí para ver si estaban despiertos, encontré a Tomás y Camila profundamente dormidos en sus camas. El sonido venía del pasillo prohibido. Me detuve frente a la puerta cerrada, el corazón latiéndome en los oídos. No podía ser real, seguramente era solo mi imaginación, me repetía. Pero el susurro se hizo más fuerte, un murmullo que parecía venir de varias voces a la vez, todas hablando al unísono en un idioma que no podía comprender. Por un instante pensé en regresar a la cocina y olvidarme de todo, pero la curiosidad pudo más. Tomé una linterna de mi habitación y me acerqué a la puerta del pasillo. La abrí lentamente, tratando de no hacer ruido, y el aire frío me tocó de inmediato. La linterna iluminó el pasillo, largo y oscuro, con puertas alineadas a cada lado. Todo estaba en silencio. Caminé despacio, cada paso resonando en el suelo de madera. Entonces lo vi. Al fondo del pasillo, parado frente a una de las puertas, había un niño. No era Tomás ni Camila. Su figura era más delgada y llevaba puesto un pijama viejo, desteñido. Estaba de espaldas mirando hacia la puerta. Sentí como un escalofrío recorría mi cuerpo. Mi garganta estaba seca, pero aún así logré murmurar: «¿Quién eres?». El niño no respondió. Permaneció inmóvil, como si no me hubiera escuchado. Di un paso más hacia él y entonces giró lentamente la cabeza. Mi linterna iluminó su rostro, o lo que debería haber sido su rostro, porque no había nada allí. No tenía ojos ni boca, solo una superficie lisa, blanca, como una máscara vacía. Quise gritar, pero el miedo me dejó sin voz. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y dejé caer la linterna. La luz se apagó y todo quedó oscuro.
Sentí el sonido de pequeños pasos que se acercaban, rápidos, y entonces algo rozó mi pierna. El pánico se apoderó de mí, y sin pensarlo 2 veces, me levanté y corrí hacia la salida del pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el estruendo de la tormenta afuera. Corrí hasta que mis manos encontraron la puerta y la cerré de golpe, como si pudiera contener lo que fuera que había allí dentro. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente y me apoyé contra la puerta tratando de recuperar el aliento. En ese momento escuché la risa. Era una risa suave, infantil, pero al mismo tiempo tenía algo antinatural, como si proviniera de algo que no debería existir. Retrocedí, alejándome de la puerta, con el miedo atenazándome el pecho. Todo mi cuerpo quería salir corriendo de aquella casa, pero sabía que no podía dejar a los niños solos. Subí las escaleras a toda prisa, pasando por delante de la habitación de Tomás y Camila, solo para asegurarme de que estaban bien. Los encontré durmiendo profundamente, ajenos a todo lo que había ocurrido. Pasé el resto de la noche en el salón, con todas las luces encendidas y sin atreverme a cerrar los ojos. Cada pequeño sonido me sobresaltaba, y el eco de la risa del niño sin rostro resonaba en mi cabeza una y otra vez. Cuando la señora Marta regresó a la mañana siguiente, traté de explicarle lo que había visto, pero me interrumpió antes de que pudiera decir algo. «Te advertí que no entraras al pasillo», dijo con una frialdad que me dejó helada. No hubo regaño ni preguntas. Simplemente me miró y luego se giró y subió las escaleras como si nada hubiera pasado. El día transcurrió en un incómodo silencio. Marta no mencionó nada sobre la noche anterior y los niños actuaron como si todo estuviera bien, pero yo sabía que algo había cambiado. Esa noche, cuando los niños ya estaban acostados y la casa se sumió en el silencio, escuché nuevamente el murmullo. Venía del pasillo, esa vez mucho más claro. No había una sola voz, eran muchas, todas susurrando, llamándome. Algo dentro de mí me dijo que si volvía a entrar allí, no saldría con vida. Al día siguiente, sin esperar a que Marta se despertara, empaqué mis cosas y me marché. Sabía que no podía seguir en ese lugar. Cuando crucé la puerta principal, me sentí libre, como si una pesada carga se hubiera levantado de mis hombros. Nunca retrocedí, ni intenté averiguar qué ocurriría realmente en esa casa. Pero, incluso ahora, en mis sueños, sigo viendo al niño del pasillo, su figura de espaldas y ese rostro vacío que me observa en la oscuridad. Después de irme de la casa de los Beltrán, traté de seguir adelante con mi vida. Conseguí otro trabajo como empleada en una casa mucho más pequeña, con personas normales, sin pasillos oscuros ni reglas extrañas. Pero el recuerdo de esa mansión y del niño sin rostro nunca se fue del todo. Las primeras semanas después de irme fueron especialmente duras. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura de espaldas, parada al final del pasillo, y sentía el frío que emanaba de ese lugar prohibido. El miedo. Me seguía incluso en la luz del día, como una sombra que nunca se desvanecería. Intenté contarle a algunas personas lo que había vivido, pero la mayoría solo me miraba con incredulidad, como si todo hubiera sido producto de mi imaginación. Hasta mi madre me dijo que debía dejar atrás esas fantasías y centrarme en mi trabajo, que no había tiempo para pensar en cosas imposibles. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que aquello era real, tan real como el miedo que aún me despertaba en las noches. Un día, mientras caminaba por el mercado, escuché a 2 mujeres hablando sobre la familia Beltrán. No pude evitar detenerme al escuchar el nombre.
Decían que la casa estaba vacía, que la señora Marta se había marchado de repente y que nadie sabía a dónde había ido. Hablaban de ruidos que los vecinos aseguraban haber escuchado por las noches, de luces que se encendían solas y de sombras que se movían detrás de las ventanas. Me quedé allí, escuchando, sintiendo cómo el terror se mezclaba con una especie de alivio oscuro. No estaba loca. Algo en esa casa estaba mal y no era la única que lo sabía. Esa misma noche tuve el peor sueño de todos. Estaba de nuevo en el pasillo, pero esta vez no era la misma casa. Todo estaba distorsionado, como si las paredes se retorcieran y el suelo se moviera bajo mis pies. Al final del pasillo estaba el niño, de espaldas, pero cuando se giró, ya no tenía un rostro vacío. En su lugar, vi mi propio rostro distorsionado, con los ojos llenos de oscuridad. Sentí cómo el miedo me arrancaba el aliento, y antes de poder despertar, escuché su voz, suave pero clara. Nunca te irás de aquí, Paula. Desde entonces, trato de mantenerme ocupada, de no pensar demasiado en esa casa ni en el niño del pasillo, pero cada noche, antes de dormir, siento que algo me observa desde las sombras de mi habitación. Sé que aunque haya dejado esa mansión atrás, una parte de mí sigue atrapada allí y siempre lo estará, porque hay puertas que, una vez abiertas, no pueden cerrarse jamás.